Gracias por seguir con nosotros. Ya lo comentaba Hugo antes de irnos a la pausa. Nos acompaña Luis Toral, coordinador general del sector externo con Leonel. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Y yo creo que ya hacíamos la pregunta casi fuera del aire. Luego de la decisión de ayer del comité político, ¿ahora qué? Bueno, para nosotros como sector externo seguimos con la misma firmeza, con la misma lealtad con el presidente Fernández. Si usted observa, nosotros ayer, en lo que el comité político estaba reunido, que sabíamos de antemano lo que venía, porque iban a aplicar la democracia, que es lo que usa el partido, el sector externo de las mujeres, estábamos en toda la línea noroeste. Visitamos 9 municipios y 11 distritos municipales, 20 localidades. Los jóvenes estuvieron por varios puntos del país, el sector comunitario nuestro también. Entonces nosotros estamos bien claros que Leonel Fernández va a ser nuestro candidato y nuestro presidente. La decisión del comité político fue una decisión de un comité, de un organismo del Partido de la Liberación Dominicana que actúa democráticamente. Pero ahora va al Congreso y sencillamente el comité político aprobó, no decidió la reforma constitucional, porque la reforma constitucional no se decide en el comité político, se decide en el Congreso. Y sencillamente nosotros seguimos con nuestro líder, seguimos con el presidente y seguimos entendiendo que es el mejor candidato y es el que el país necesita para los grandes cambios que tiene que darse. Don Luis, aquí tenemos todos esos jóvenes. Desde ayer me dijeron, seguimos con Leonel. Leonel es nuestra esperanza. Y cuando usted ve la juventud, las mujeres firmes con Leonel, hay algo. Sencillamente, hay una esperanza. Y yo creo que la esperanza es que Leonel vuelva a ser presidente el próximo año. Bueno, y ahí lo estamos enfocando. Tenemos una gran cantidad de personas que le están acompañando en el día de hoy, parte del sector externo. Pero usted deja entonces un poco más clara ahora la condición, porque el sector externo, bien o mal, es dirigido por el candidato, por el presidente Fernández. Y si usted mismo está diciendo que Leonel sigue siendo el candidato y va a seguir siendo el candidato y siguen trabajando, esto es porque el presidente Fernández seguirá insistiendo con su candidatura a la presidencia a través del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el presidente Fernández fue muy claro. En el comité político votó en contra. O sea, votó en contra de que el comité decidiera presentar una modificación constitucional. Entonces, sencillamente, nosotros seguimos con nuestra candidatura. Eso forzando en contra de la decisión de un mismo partido. Yo pienso, de la mayoría de un partido. Sí, pero el partido es una cosa y el Congreso es otra. Y el partido no tiene poder constitucional para reformar una constitución, es el Congreso. Y sencillamente el presidente Fernández tiene la mayor cantidad de congresistas, pero también está la oposición, que todos ayer, absolutamente todos, estuvieron en contra de la reforma constitucional. Entonces, sencillamente, entre Leonel y la oposición hay una mayoría abrumadora que va a negar la reforma constitucional. Aquí lo lamentable es que, sabiendo Danilo Medina lo traumática que es la reelección, permitiera que pasara eso ayer en el comité político. Sencillamente, el propio Danilo lo manifestó anteriormente. Las reformas constitucionales para favorecer un candidato son traumáticas. Él mismo lo dijo. En otra noticia dijo que ayudan a desestabilizar la economía. Oye, ¿cómo usted se mete en esa camisa de fuerza? Además, si tú chequeas todo lo que dijo Danilo Medina antes de la reelección, es impresionante. Dijo inclusive que aún habiendo reelección, él no aceptaría ser presidente nuevamente, y mucho menos siendo reelegido. Entonces, estamos hablando que lo lamentable es que un hombre como Danilo vaya a meter una cizaña de división en el PLD. Porque de hecho, eso fue lo que introdujo ayer. El Partido de la Liberación Dominicana, a través de su comité político, comité central, siempre ha actuado con comedimiento, con prudencia y siempre por consenso. Ayer sencillamente no hubo consenso. ¿Cuál es la desesperación? Entonces, sencillamente yo creo que Danilo ha sido como entusiasmado por los mismos precandidatos que vieron que cuando Leonel salió sencillamente no tenían esperanza y han buscado una manera de evitar que Leonel vuelva a ser. Pero sencillamente el liderazgo de Leonel está por encima de todo eso. Hay quien lo ve al revés, ve que mayoritariamente hay una especie de consenso social por la reelección, que internamente en el comité político la hay, y que eso que usted llama cizaña o digamos que oposición viene del sector de Leonel Fernández, que fue minoría en esa votación del comité político. Yo pienso que no es por eso.
porque yo tengo que hacer un análisis retrospectivo. En el 2000, Leonel Fernández tenía la constitución que le prohibía la reelección y no la modificó y salió del gobierno. Y el candidato precisamente del 2000 fue Danilo Medina. En el 2004, Leonel no cambió la constitución la cambió Hipólito Mejía. Y Leonel cuando hacen la reforma constitucional, que fue una reforma constitucional, la del 2010, socializada en todas las provincias, me acuerdo que se fue a provincia por provincia con los diferentes sectores del país a socializarla, a escuchar las opiniones, se hizo un trabajo extraordinario. Todos, absolutamente todos, aceptaron lo que está en la Constitución. Entonces, cuando Leonel pudo introducir una constitución con reelección, no lo hizo, porque en el 2010 Leonel tenía el poder y tenía la fuerza para poner una constitución con reelección y no lo hizo. Entonces estamos hablando de que en el 2000 el PLD no la modificó y que cuando la modificó el propio PLD en el 2010 la modificó sin reelección. Entonces estamos hablando de una ambición desmedida. Oye, Juan Bosch tampoco hubiera permitido la reelección en una constitución. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio? Yo creo que el exceso de ambición no está en Leonel, porque Leonel hoy no está descalificado y por eso nosotros seguimos firmes. Yo decidí por Leonel, la juventud decidió por Leonel, las mujeres decidieron por Leonel, sencillamente nosotros seguimos firmes con Leonel y sigue hábil, porque todavía no ha sido escogido el candidato presidencial dentro del PLD. ¿El doctor Fernández se ha comunicado con usted luego de esa reunión del día de ayer para hablar sobre los trabajos del sector externo? No, anoche yo estaba todavía en el interior y regresé tarde. No lo he visto, a lo mejor en el curso del día lo vea, pero yo no tengo que verlo porque su decisión está clara. Si él hubiera estado de acuerdo en salir de la candidatura, salir de su liderazgo político, hubiera votado a favor. ¿Qué crees? O sea, sencillamente la línea está clara. Y lo que da más pena, señores, ustedes lo acaban de anunciar, ya salió Vincho del gobierno. Y probablemente salgan todos los miembros del partido de Vincho del gobierno. Y con la posibilidad que si aprueban la reelección salgan también del bloque progresista. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que está introduciendo Danilo Medina y su equipo? Lo que está introduciendo sencillamente la división. Era el único partido que nunca se había sentido con división. Y ya fueron. O sea, ¿por qué aplastar en el comité político? Señor Torres, entonces sencillamente eso va a traer sus consecuencias. Porque eso sencillamente tiene un rechazo. Porque si hay una gran mayoría, si usted me dice a mí que Leonel Fernández, en todas las encuestas, hasta en las más acérrimas enemigas de él, da en primer lugar. Y si usted se chequea en el 2011, absolutamente en todas las encuestas, Danilo Medina nunca dio en primer lugar y ganó las elecciones. Entonces estamos en presencia de un candidatazo, un candidato que sin decir que es precandidato, no ha salido en ninguna encuesta como segundo, sino en todas como primera. ¿Cuál es la razón para tratar de evitar que Leonel Fernández vuelva a ser presidente? Ayer hubo mucho movimiento, luego de esa reunión del comité político en Funglode, hubo visitas, se anuncia para hoy una declaración conjunta de una cantidad importante de legisladores. ¿Qué anticipa usted que puede ocurrir en la mañana de hoy con ese tema? No, definitivamente en el Congreso se va a establecer, los legisladores que son leales a Leonel Fernández van a establecer claramente que ellos no van a aprobar la Constitución. Serían expulsados en caso de no aceptar la decisión del comité político, dicho por el mismo Juan Temístocles Montá que estuvo sentado ahí hace un momento. Pero esas expresiones, y anteriormente también la había dicho Reinaldo Párez, esas expresiones no son más que la misma desesperación de que no tienen la capacidad de modificar la Constitución. Porque también te está diciendo a ti que es irracional lo que están haciendo, porque constitucionalmente no pueden expulsar un legislador porque vote sí o no en el Congreso Nacional, porque es un derecho constitucional y es una representación que tienen del pueblo para tomar las decisiones. Entonces, sencillamente una expulsión por ir a tomar una decisión en el Congreso, sencillamente es inconstitucional y se va a caer. Tomo, don Luis, aprovecho que el ministro Temístocles Montá estuvo sentado aquí mismo hace unos minutos antes de usted llegar y decía y hablaba que con el único candidato que no se veía seguro una
una continuidad del PLD en el poder era con el presidente Fernández, precisamente no por las condiciones que tiene, sino por la tasa de rechazo tan alta que tiene y por la cantidad de cosas que tal vez se pudiesen ver en una campaña. Decía que era el candidato muy vulnerable, que no garantizaría una permanencia del PLD en un próximo periodo. La verdad que si lo dijera yo, que nunca he estado en el gobierno, quizás pasara, y no lo digo. Estoy convencido de que con Leonel ganamos más cómodo que con cualquier otro candidato del PLD. Óyete, pero que lo diga una persona que desde que Leonel llegó al gobierno en el 1996, está en el gobierno y no ha salido. O sea, Leonel Fernández ha sido un hombre con una seguridad extraordinaria para que él pueda ser 15 meses ministro del gobierno. Óyete, hermano. 15 años. Perdón, 15 años. O sea, yo creo que se pierde la credibilidad. Un hombre que lo que ha aprovechado el liderazgo de Leonel Fernández para estar en el gobierno, no lo entiendo. O sea, óyete, y si analizamos todo, si nos vamos profundamente, ¿quién es Leonel Fernández? ¿Qué era el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué era? Un partidito. Y Leonel Fernández convirtió ese partido en un monstruo, en el partido más grande que tiene la República Dominicana, con una mística extraordinaria. Porque yo le voy a decir una cosa, en el 2011, Leonel Fernández tenía la capacidad, el poder, el liderazgo, los votos, absolutamente todo, para modificar la Constitución.